Buenas noches, Blanca. Vamos, ya están entrando muy bien. Perfecto. Es la clase número 6. 2 semanas más y terminamos con el curso. Qué barbaridad, cómo se va rápido el tiempo. Bueno, voy a mantener la cámara apagada porque tengo poca conectividad y no quiero perderla. ¿Sale? Eh, Vamos a ver la clase número 6. Sí, las 6 son 7, ¿eh? Entonces solo nos queda una semana más. Muy bien, muy bien. Pues aquí está el tema de las 6. Es el secreto profesional, conflicto de intereses y de- deber de veracidad. El- lo que tenemos que eh, trabajar es reconocer situaciones en las que el secreto profesional es clave y analiza dilemas éticos relacionados con la verdad y la imparcialidad. Tenemos de bibliografía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Miguel Carbonell, Ética para Juristas y Manual sobre Ética y Conducta Profesional. ¿De acuerdo? Muy bien. Parece ser que la siguiente este, eh, termina la materia. Ahorita le pregunto a la maestra Neira. ¿Me pueden comentar qué les ha gustado en todo el curso? ¿Alguien puede contestar? ¿No? Bueno, me salí. No, 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 aquí estoy. Qué barbaridad, yo estoy pensando que ya me había salido. Bueno, entonces vamos a ver el tema de hoy. Secreto profesional, conflicto de intereses y deber de veracidad en el ejercicio del derecho. El ejercicio del derecho implica una responsabilidad ética de especial relevancia, ya que las decisiones y actuaciones del abogado inciden directamente en la libertad, el patrimonio, la reputación y los derechos fundamentales de las personas. En este contexto, el secreto profesional, el conflicto de intereses y el deber de veracidad constituyen principios esenciales que orientan la práctica jurídica y garantizan la confianza en el sistema de justicia. Analizar estos elementos permite comprender los dilemas éticos que enfrenta el profesional del derecho en su labor cotidiana. El secreto profesional es un deber jurídico y ético fundamental del abogado. Consiste en la obligación de guardar reserva
sobre la información que el cliente le confía con motivo de la asesoría o representación legal. Este principio es indispensable para el ejercicio del derecho de defensa, pues solo es un clima de confianza. El cliente puede comunicar de manera plena los hechos, estrategias y circunstancias de su caso. Reconocer situaciones en las que el secreto profesional es la clave implica identificar aquellos escenarios donde la revelación de información confidencial podría vulnerar derechos, afectar procesos judiciales o colocar al cliente en situación de indefensión. Sin embargo, el secreto profesional en el derecho no es absoluto. Existen dilemas éticos cuando el conocimiento de ciertos hechos pueden implicar la comisión de delitos graves, riesgos para terceros o afectaciones al orden público. En estos casos, el abogado debe ponderar cuidadosamente entre la obligación de confidencialidad y otros deberes legales superiores, actuando siempre conforme a la ley y a los códigos de ética profesional. La ruptura injustificada del secreto no solo es una falta de ética, sino que puede generar responsabilidad disciplinaria y penal. El conflicto de intereses representa otro desafío central en la práctica jurídica. Este se presenta cuando los intereses personales, económicos, profesionales del abogado entran en tensión con su deber de lealtad hacia el cliente o con la imparcialidad que exige el ejercicio de derecho. Ejemplos frecuentes incluyen la representación de partes con intereses opuestos, la asesoría simultánea a clientes con posiciones jurídicas incompatibles o la influencia de beneficios personales en la toma de decisiones legales. Reconocer y gestionar adecuadamente un conflicto de interés es una obligación ética ineludible. El abogado debe abstenerse de intervenir cuando su independencia profesional esté comprometida. Informar de manera transparente a las partes involucradas y, de ser necesario, renunciar al asunto. La omisión o encubrimiento de estos conflictos debilita la credibilidad de la profesión jurídica y afecta la confianza social en la administración de la justicia. Por su parte, el deber de veracidad en el derecho se manifiesta en la obligación del abogado de conducirse con honestidad frente a los tribunales, las autoridades, los clientes y la sociedad. Este deber implica no falsear hechos, no presentar pruebas manipuladas, ni inducir a error la autoridad judicial. No obstante, el dilema ético surge cuando la defensa de los intereses del cliente parece entrar en tensión con la verdad de los hechos. El abogado no está obligado a incriminar a su cliente ni a revelar información confidencial, pero sí debe evitar prácticas desleales o engañosas. La ética jurídica exige distinguir entre la legítima defensa técnica y la distorsión deliberada de la verdad. En este sentido, el deber de veracidad se vincula estrechamente con la imparcialidad y con el respeto al debido proceso, pilares esenciales del Estado de Derecho. En conclusión, el secreto profesional, el conflicto de intereses y el deber de veracidad conforman un marco ético indispensable para el ejercicio responsable del derecho. Reconocer situaciones en las que estos principios entran en tensión permite al futuro abogado desarrollar una conciencia ética sólida basada en la reflexión crítica y el compromiso en la justicia. Más allá del conocimiento técnico de las normas, la formación jurídica debe fortalecer la integridad moral del profesional,
entendiendo que la ética no es un obstáculo para la práctica del derecho, sino su fundamento más profundo. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Gracias. Vamos a ver un video. Permítame. Permítame. Voy a volver otra vez. Y sin el cual podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la abogacía no podría existir. Se trata del secreto profesional de los abogados. Voy a empezar otra vez. El ejercicio de la abogacía está sujeto a diversas... El día de hoy vamos a platicar un poco sobre un tema esencial para el ejercicio de la abogacía y sin el cual podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la abogacía no podría existir. Se trata del secreto profesional de los abogados. El ejercicio de la abogacía está sujeto a diversas exigencias, no solamente técnicas, sino también y fundamentalmente deontológicas. El abogado desempeña una misión social que exige básicamente de una enorme confianza que debe de cumplirse y desempeñarse y respetarse cabalmente y con honor. La confianza, pues, es uno de los pilares fundamentales que sustentan a la abogacía. Sin esa confianza, la tarea del abogado es prácticamente imposible. ¿Qué abogado podría desempeñar su tarea si el cliente no confía en él, si el cliente no le da la información suficiente para organizar su defensa, si el cliente no le platica y le entrega pues todos los elementos necesarios para poderlo defender, representar sus intereses y en un momento dado llevarlos ante un tribunal? En ese sentido, el secreto profesional parte de esta noción de lo oculto, ciertamente, de un deber de sigilo, de un deber de no revelación de la información que le ha sido conferida, que le ha sido entregada al abogado en esa relación tan íntima que se establece entre cliente y abogado. Pensemos que si no hubiese esa obligación, ese derecho de preservación y de respeto del secreto profesional, pues simplemente los particulares, los gobernados, no tendrían quien lo representase, tendrían que ir directamente. ¿Por qué? Porque no podrían revelarle a nadie cuál es su problema, cuáles son las aristas de ese problema, cuáles son los elementos del caso concreto o del caso en particular. En ese sentido, hay dos grandes privilegios que tiene la abogacía y que ha tenido siempre desde que existe como tal. Uno, la colegiación, es decir, la posibilidad de colegiarse, de agremiarse para la promoción del derecho, la promoción de la ética de la defensa del gremio y también la defensa de los usuarios de los servicios. Ese es uno del primer privilegio. Y el segundo y fundamental es el secreto profesional. El secreto profesional que tiene una doble característica. Es tanto un derecho como una obligación para el abogado y además un privilegio. Solamente unas cuantas profesiones o unas cuantas actividades humanas gozan de ese enorme privilegio del secreto, que
lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la profesión médica o en las profesiones médicas o de salud. Lo vamos a encontrar también en la medicina, pero me refiero ya no a la medicina clínica, sino a la medicina psiquiátrica, por ejemplo, o la tarea, digamos, de psicólogos y de psiquiatras. Lo vamos a encontrar también en la religión y particularmente en el secreto de confesión. ¿Sí? En la religión católica, el secreto revelado durante la confesión es inviolable. ¿Sí? Y de hecho, uno de los santos patronos de la abogacía mexicana, cuando ésta se organiza en 1760, va a ser el santo precisamente que protege al secreto de confesión, San Juan Nepomuceno. Pero saliendo, digamos, de ese campo religioso, pues solamente los médicos y los abogados estamos protegidos y tenemos ese privilegio del secreto profesional. No se puede forzar a un médico o a un abogado a que vulnere el secreto profesional. El abogado no puede, ni con la autorización del cliente, salvo para casos muy específicos y con la autorización escrita, violar ese secreto o revelar ese secreto. En ese sentido, a las autoridades de investigación les interesaría muchísimo que no existiera el secreto profesional, pues así no habría que hacer la tarea correspondiente. Y las presiones respecto de la vulneración del secreto o de llevar, pues, empujar a la profesión jurídica a que vulnere el secreto son constantes y son muy importantes. Pensemos muy recientemente en las investigaciones en materia de competencia económica, en donde se intentó en un momento dado, pues, que prácticamente el secreto profesional no protegiese a los sujetos económicos investigados, lo cual era una violación absoluta a su derecho de defensa y a la representación debida que deben de llevar los abogados. En ese sentido, se debe tener presente que el secreto profesional no tiene fecha de caducidad, que el secreto profesional se mantiene siempre. Lo que se enteran, o la información que reciben los abogados en las entrevistas con su cliente, en las conversaciones con su cliente, en la documentación del cliente, en las conversaciones con los abogados contrarios o con las autoridades, están protegidas por ese secreto profesional. Por eso, el que las diferentes leyes o las diferentes legislaciones que obligan a vulnerar el secreto, que estas leyes digan que con esto no se considera que se vulnera el secreto profesional, pues podrán decirlo, porque el secreto profesional se está vulnerando cuando se obliga al abogado a vulnerar, a violar, a revelar ese secreto. Y hay que tener presente una cosa que es muy importante. El secreto profesional no convierte al abogado en un cómplice de su representado o en un cómplice de su cliente, ni mucho menos. El secreto profesional sirve para armar, para estructurar, para poder construir una efectiva defensa, un ejercicio pleno y garantizado, digamos, técnicamente, de la defensa ante tribunales y la defensa ante las violaciones posibles de los derechos del gobernado. En ese sentido, del deber de conservar y de proteger el secreto profesional tiene alguna excepción cuando se trata de la comisión futura de un delito o quizás de un acto terrorista, pero nada más. El secreto profesional es, pues, un pilar fundamental para el ejercicio del derecho, un pilar que sin él, que si es vulnerado, pondríamos en grave crisis a la abogacía. ¿Cómo está regulado en México? Muy deficientemente, como el resto del ejercicio de la profesión. La codificación civil contiene un par de artículos que se refieren al secreto profesional, que notablemente provienen de la tercera partida de las 7 partidas de Alfonso X, una obra del siglo XIII, con lo cual se da uno cuenta de la importancia que se le ha dado al secreto profesional y de lo mal regulada que está la profesión o de lo deficientemente regulada que está la profesión. En materia penal, el delito de prevaricato era asimilado a la violación del secreto profesional, después se separa. Es una regulación que proviene del Código Penal Español de 1822. Tenemos que trabajar, pues, en una regulación adecuada del secreto profesional, en donde a los estudiantes de derecho, a los profesionistas y a las autoridades en general se les dé una visión clara de lo que es el secreto, de la importancia que tiene para la preservación de la profesión y sobre todo de la importancia que tiene ese secreto para un correcto ejercicio del derecho de defensa. Sin secreto profesional no hay derecho de defensa posible. Muchas gracias. Ahí está algo del derecho profesional.
muy importante y hay que tomarlo en cuenta, porque realmente eh, sí es necesario. Vamos a ver otra. Canal del Congreso Audiovisual. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa A Fondo. Es una producción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En esta ocasión vamos a hablar de ética y de secreto profesional periodístico. Y para ello nos acompaña Omar Raúl Martínez, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la ENEP Acatlán, director de la Revista Mexicana de Comunicación y actualmente presidente de la Fundación Manuel Buendía. Omar Raúl, bienvenido. Nos acompaña también el diputado Nazario Norberto Sánchez, diputado del PRD. Bienvenido, diputado. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y nos acompaña Jaime Cárdenas Gracia, diputado del PT, integrantes de la Comisión Especial sobre el Seguimiento de Periodistas y Medios de Comunicación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por participar aquí con nosotros en el canal del Congreso. Quisiera empezar esta plática con Omar. ¿Dónde estamos ubicados los mexicanos para profesionalizar el periodismo en México? El tema de la profesionalización periodística en México es una asignatura que se requiere fortalecer. Si bien es cierto que desde el ámbito académico se impulsan seminarios, cursos, diplomados para influir o para inducir mejores periodistas y comunicadores, lo cierto es que a nivel mediático ha habido poco compromiso, poca disposición para seguir actualizando a sus propios trabajadores, particularmente los periodistas, ¿sí? En temas muy necesarios, incluso como los que tienen que ver con la tecnología informativa, con los que tienen que ver incluso con el manejo de redes sociales, por ejemplo, e incluso con lo que tiene que ver con manuales o cursos de autoprotección periodística, o la necesidad de discutir temas que tienen que ver con su trabajo periodístico a nivel ético profesional. En ese sentido, pensamos desde la Fundación Manuel Buendía y desde la academia que se precisa que los medios de comunicación y particularmente los dueños y directivos de los mismos asuman un compromiso más frontal con el objeto de elevar la calidad de los contenidos y específicamente los periodísticos. Sí, porque estamos haciendo un análisis más a fondo de que los medios de comunicación social juegan una parte importante o medular, podríamos decirlo así, para la difusión de la cultura política, diputado. ¿En dónde estamos ubicados en México para poder involucrar a los medios en este trabajo? Yo creo que estamos muy atrás en la legislación, en las reformas, y ello para mí tiene una explicación. La explicación es que en nuestro país, como muchos sabemos, los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, ¿no?, privados, pues constituyen un duopolio en la televisión. Las dos grandes empresas controlan casi el 90% del espectro radioeléctrico y algunas empresas de radio, 7 u 8, son las que tienen también el control del territorio nacional en materia de espectro radioeléctrico. Eso hace que esas empresas, esas grandes empresas, condicionen, influyan, impidan que el derecho en esta materia que tiene que ver con el derecho a la información, con la libertad de expresión, con los derechos laborales de los trabajadores de los medios, pues se limite. Hay desde luego, como decía Omar, pues muchas iniciativas en el mundo académico, y eso nos hubiese obligado pues a regular muchas cosas que no están previstas en las leyes secundarias o a veces en la Constitución. Uno de esos temas es el secreto de las fuentes de los periodistas, o por ejemplo la ley secundaria que aún falta en materia de derecho de réplica.
o la ley que regule la publicidad del Estado, o que la ley que regule o que favorezca la cláusula de conciencia de los comunicadores para que no sean pues despedidos de un medio por tener una posición ideológica o una postura distinta sobre un tema respecto a los directivos de ese medio. Aún persisten, por ejemplo, y con esto termino, en los códigos penales de la República, en algunos estados, pues muchos delitos que criminalizan la libertad de expresión y el derecho a la información. Los más famosos, la injuria, la calumnia, la difamación. La diatriba. La diatriba. Es decir, hay un gran atraso en esta materia y desde luego no favorece el actual esquema de los grandes medios de comunicación que influyen indebidamente en las instituciones del Estado, en esta Cámara, en las senadores, en otras autoridades como las autoridades electorales, ¿no? Recientemente vimos cómo los grandes medios de comunicación privados se oponían a que el IFE elaborara unos lineamientos que regularan el derecho de réplica. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con la influencia desmedida que en México tiene el poder fáctico mediático sobre las instituciones formales del Estado. Sí, pero es un binomio entonces de lo que estamos hablando, los medios de comunicación social más el trabajo de las instituciones y obviamente desde luego eso no implica que la Cámara de Diputados o la de Senadores no tengamos una responsabilidad por no hacerlo, o las legislaturas estatales. Sobre todo, diputados, la ley de imprenta, que consideramos que debe ser una de esas herramientas para completar el marco legal. Sí, mira, definitivamente México, y desde hace muchos años, los medios fácticos en este país son principalmente los que mueven a la gente, a la ciudadanía. Y desafortunadamente influyen un 80-90% en la conciencia de los mexicanos. En este país, los periodistas que son imparciales por sus ideas o son perseguidos o son despedidos por la empresa que los contrata. Hablamos de algunos periodistas que tienen una responsabilidad con la población, pero desafortunadamente la mayoría de los periodistas desafortunadamente están coaccionados y tienen que seguir una línea que la empresa misma les dice. Nosotros conocemos, por ejemplo, a Ricardo Rocha, Carmen Aristegui, que han sido unos periodistas lo más imparcial y que de una u otra forma le dicen a la gente lo que realmente pasa y no tienen línea. Claro. Y desafortunadamente en este país nosotros necesitamos proteger también a los periodistas porque muchos han sido secuestrados, amenazados, a su familia. Ahí tenemos el caso del periodista de Veracruz. Claro. Y que nosotros como diputados tenemos que presentar y reformar el artículo 7º constitucional para el efecto de que defendamos la labor periodística. Se ve que son varias aristas, pero Omar, ¿es cuestión de legislación o es la propia dinámica o la propia empresa mediática la que debe de iniciar? Son varios hilos los que están engarzados. Desde luego aquí ya lo planteó Jaime, un punto central es que se pueden tomar aportaciones de la academia, iniciativas de los medios, pero la Cámara, los legisladores no pueden permanecer omisos ante demandas reales, inminentes, necesarias, ¿sí? Por ejemplo, comentábamos hace un momento que aquí en la Cámara o en el Congreso hay iniciativas detenidas, pero que son de suma relevancia para el quehacer mediático, como cuáles, por ejemplo, la iniciativa de publicidad, de asignación de publicidad oficial. Ya hay varias iniciativas, y 2, 3 de ellas interesantemente planteadas, que acoge inquietudes de académicos y medios de comunicación, y que están paradas. Esta otra iniciativa que tiene que ver con la
defensa del gremio periodístico, que es la federalización de actos contra periodistas. Claro. No sabemos cuál es el motivo. En tanto que están ocurriendo cantidad de agresiones, asesinatos, secuestros contra informadores. Y en fin, ese es un punto, y así como dice, hay un punto otros. medular, sin Termino duda. la idea. Aquí el punto es que hay A dejarlo acá el video, se los voy a compartir después, pero es muy importante eh, los tres conceptos que estuvimos viendo acá, que es el secreto profesional, conflicto de intereses y el deber de veracidad. Veracidad en el derecho se manifiesta en la obligación del abogado de conducirse con honestidad frente a los tribunales, las autoridades, los clientes y la sociedad. Este deber implica no falsear hechos, no presentar pruebas manipuladas, ni inducir a error a la autoridad judicial. No obstante, el dilema ético surge cuando la defensa de los intereses del cliente parece entrar en tensión con la verdad de los hechos. ¿Sí? Son tres: el secreto profesional, el conflicto de interés, representa otro desafío central en la práctica jurídica. Este se presenta cuando los intereses personales, económicos o profesionales del abogado entran en tensión con su deber de lealtad hacia el cliente o con la imparcialidad que exige el ejercicio de derecho. Ejemplos frecuentes incluyen la representación de partes con intereses opuestos, la asesoría simultánea a clientes con posiciones jurídicas incompatibles o la influencia de beneficios personales en la toma de decisiones legales. ¿Sí? Entonces, por ahí va este asunto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Todo claro, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, les estaré avisando si la próxima semana es el examen o, o todavía falta una clase. Eso lo voy a preguntar con la maestra Neira y se los comparto. Si estuviera el examen, es igual la forma como en la ocasión pasada, y les presentaría el examen de la segunda parte, para que ustedes lo puedan ver, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental porque reconoce derechos inherentes a toda la persona. Para Amartya Sen, la justicia debe entenderse como un proceso para ampliar libertades y capacidades humanas. El servicio público ético implicado que el abogado actúe con legalidad, imparcialidad y transparencia. La corrupción vulnera los derechos humanos porque impide el acceso a justicia y genera desigualdad. Un ejemplo de corrupción jurídica es aceptar sobornos para modificar una resolución. El secreto profesional protege principalmente la información confidencial del cliente. Violentar el secreto profesional puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal. Un conflicto de intereses se presenta cuando intereses personales comprometen la imparcialidad del abogado. Una conducta ética ante un conflicto de interés es relevarlo y, de ser necesario, excusarse. El deber de veracidad obliga a que el abogado evite representar hechos o pruebas falsas. La integridad judicial implica que el profesional se mantenga firme en los principios éticos. Un ejemplo de falta de ética en el servicio público es usar el cargo para obtener beneficios personales
La transparencia en el ámbito jurídico significa actuar con claridad, rendición de cuentas y acceso de información. La imparcialidad exige que el abogado evite sesgos o preferencias indebidas. La ética pública busca principalmente proteger el interés colectivo y el Estado de Derecho. Un acto de integridad en la función pública es negarse a participar en actos de corrupción, y para Weber la ética del funcionario público debe basarse en responsabilidad y vocación al servicio. La imparcialidad jurídica se rompe cuando el juez actúa influenciado por intereses externos. ¿Cuál es el deber ético del abogado en materia de derechos humanos? Promover y proteger la dignidad humana. El fin último de la ética profesional aplicada al derecho es garantizar justicia, dignidad y confianza social. ¿Sí? Bueno, no sé si lo pudieron ver. Aquí lo voy a pasar en estos, un poquito para que lo vean en repetición, ¿sí? Y lo puedan repetir cuantas veces quieran en el video que les va a pasar la maestra Neira, ¿de acuerdo? Para que puedan estudiar y responder el examen. ¿Alguna pregunta? Esto les está quedando grabado para que puedan estudiar las preguntas. De las 20 preguntas, solo van a contestar 10. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, pues buenas noches. Entonces nos estamos viendo el día lunes y les comento si hay examen o es la última clase. ¿De acuerdo? Buenas noches a todos. Buenas noches, profe, estamos de acuerdo. Y cuando les envíe la maestra Neira en el video, pues se van hasta los últimos minutos y pueden estudiar las 20 preguntas. ¿Sale? Cuídense mucho. Igualmente, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.